La prensa fue de los primeros medios de comunicación en existir. En España, la prensa es un elemento muy importante en su historia. Sigue teniendo gran influencia y contribución. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cómo empezó todo? En España, en el siglo XVI, empezó el grabado de madera llamado xilografía, la cual permitió la producción masiva y económica de toda clase de impresos. Sevilla fue el centro más atractivo de producción de noticias y en donde se pasaban la mayoría de estas. En 1557 llegó la copia de Les Noves de Italia por letras de Génova, la cual fue la primera relación noticiosa en España. En el siglo XVII empezó a publicarse a partir de 1661 la Gaceta Nueva. Las características de las gacetas están conformadas por la periodicidad, continuidad y diversificación de los contenidos, y un claro propósito de divulgación de noticias. La Guerra de Sucesión Española dio lugar a un gran número de publicaciones en el cual el Consejo de Castilla y Juzgado de Imprentas son los encargados de la censura y el control de las publicaciones. En 1758 sale a la luz la primera publicación diaria, el Diario Noticioso Universal de Mariano Nipo. El reglamento de imprentas se ocupaba de todos los temas referidos a las publicaciones periódicas: censura, traducciones, licencias de impresión y contenidos. En 1808 nació la prensa política. Los periódicos fueron el principal vehículo de instrucción para los lectores españoles durante la guerra. De 1814 a 1823 se suprimió la libertad de imprenta. Fernando VII declaró la Constitución de 1812 y los derechos de las Cortes nulos. Entonces se restituyó la libertad de imprenta. 8 años después se promulgó la nueva ley de imprenta. La división y destino de los periódicos está dividido en 9 partes. La primera es ideológicos, los analfabetos, los literarios, los patrióticas, los de arte, agricultura y el comercio, los del apartado de científicos, médicos, jurídicos, religiosos, militares o bibliográficos, los satíricos, modas y políticos. Durante 1823 y 1833 fue la década absolutista, en la cual Londres se convirtió en el centro intelectual de España. La prensa quedó bajo un régimen de dura censura gubernativa y era casi inexistente. La era de la prensa y restauración fue una época denominada por 3 grandes diarios: El Imparcial, Liberal y La Correspondencia de España. También fue fundado el Diario de Barcelona y tuvo una gran influencia. En el siglo XX, el papel casi se duplicó su precio en el mercado, al desaparecer prácticamente todas las importaciones. El resultado final fue el aumento de precio de los periódicos al terminar la guerra. En 1906, Miguel Moya y Antonio de Santicristián se asociaron con El Imparcial para dar un paso a la Sociedad Editorial de España. 7 años más tarde, predominaban los seminarios. En 1919, se construyó el Sindicato de Periodistas encabezados por Ezequiel Euderiz. Años más tarde, la publicidad se convirtió en uno de los recursos más importantes del periódico. En 1931, Ramiro Ledesma Ramos fundó el seminario La Conquista del Estado, el cual contribuyó a la organización del primer grupo fascista que aparece en España. Después, en 1932, fue un año decisivo para el fascismo español. Hitler llega al poder en Alemania. Una de las principales preocupaciones del bando franquista desde los comienzos de la Guerra Civil fue el control de la prensa. Posteriormente, en 1939, se crea la Secretaría General con la Prensa y Propaganda. El 22 de abril de 1938 se promulgó la Ley de Prensa de Serrano Suñer, quien concibe la prensa como un servicio público. El franquismo, control y censura. El 17 de julio de 1945 fue promulgado el Fuero de los Españoles. En el artículo 12 afirmaba que todo español podrá expresarse libremente sus ideas mientras no atente contra los principios del Estado. Estos se distinguen en 3 grupos de prensa. La primera es la propiedad de prensa privada, la segunda la propiedad de la Iglesia y la tercera la prensa del movimiento. El 12 de febrero de 1942, en Valencia,
Se fundó la revista El Triunfo, que inicialmente se dedicaba a la información cinematográfica y teatral. En los años 70, se convirtió gradualmente en una revista de información general, cada vez con mayores contenidos políticos, económicos y sociales. Para esta época, los medios de comunicación comenzaron a sentirse libres de publicar cosas que antes no los hubieran permitido. 1970 fue un año en el que se publicaban 118 diarios de información general. Los periódicos privados más importantes eran La Vanguardia de Barcelona, el ABC y Ya de Madrid. Posteriormente, en 1971, con la Ley de Reforma Política del 4 de enero, el movimiento nacional desaparecería prácticamente. El 15 de abril, un decreto constituye formalmente el Organismo Autónomo de Medios de Comunicación Social del Estado. La transición política es el conjunto de acontecimientos y medidas políticas que desmontaron el régimen dictatorial del general Franco y alumbraron la nueva democracia española. La prensa escrita, radio, televisión, cine y publicidad gozaba la libertad de expresión reconocida por la Constitución de 1978 y viven importantes cambios de propiedad y renovación tecnológica. La prensa semanal de información general irá perdiendo protagonismo poco a poco frente a la prensa diaria. Hoy en día hay varios periódicos de circulación nacional. Entre ellos está el ABC. Se convirtió en un diario muy importante, ya que Franco lo apoyó diciendo que era el diario de su madre y porque fue el primer medio en llamarlo caudillo. Entre sus primeros redactores destacaban Manuel Troyano. En el año 1989, el diario comienza a imprimirse en offset. Años después, abc.es entra en la red mundial de Internet. En abril de 1976 se lanzó El País, pero no fue hasta el 4 de mayo que salió a la calle. Este era el diario más esperado del posfranquismo, con el nuevo diseño en el mundo periodístico de entonces. El objetivo del País era defender el sistema democrático y se ocupó de los nuevos problemas sociales. La primera vez que el periódico publicó una fotografía a 5 columnas fue en 1981 y marcó una nueva etapa gráfica del diseño. El periódico El Mundo era considerado un periódico progresista, fundado por Santiago Mataix en 1907. Fernando de Soldevilla lo calificó de independiente, mucho más inclinado a la derecha que los liberales. El periodismo de agencia, la más importante es Fabra, pues cuenta con un mayor número de servicios informativos, con más de 100 periódicos. La Agencia F es una sociedad anónima de la que el Estado es accionista mayoritario. Tiene como principal objetivo recabar y distribuir información en España y en todo el mundo. Estos simplemente fueron algunos datos curiosos sobre la historia del periodismo en España. Sin embargo, no cabe duda que su trayectoria está llena de historia y que para hoy en día es una pieza clave para el resto del mundo.